Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Margarita Brito y estoy dando en estos momentos una breve explicación de la lección 1 del módulo 4 para la materia de estudios sociales para los estudiantes de primer año de bachillerato modalidad flexible. La lección 1 cuenta con el tema principal, el cual es los derechos humanos. Tiene el subtema 1 que trata sobre la historia de los derechos humanos y la Revolución Francesa. Fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, durante la Revolución Francesa, la que ha servido de base e inspiración a todas las demás declaraciones del siglo XIX y del siglo XX. Uno de sus resultados fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En ella se reconocen los derechos a la vida, al voto, así como a la libertad de expresión y de religión. En cuanto al subtema 2, nos habla de la Revolución Mexicana y Revolución Rusa, en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales. Con la lucha reivindicativa de grandes masas de obreros y campesinos, la independencia de México se había inspirado en las ideas de la Ilustración francesa, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. La Revolución Mexicana fue la primera revolución social del siglo XX. Su fase armada comenzó en 1910 y terminó en el año de 1920. En cuanto a la Revolución Rusa, las tendencias autoritarias del zarismo y su incapacidad para resolver los problemas de la población provocaron agitaciones revolucionarias en el mismo. En cuanto al subtema número 3, nos habla de los derechos de las grandes colectividades en cuanto a la Segunda Guerra Mundial. La finalización de la Segunda Guerra Mundial fue en el año de 1945. Esta fue significativa para consolidar los derechos humanos. Su finalidad fue garantizar la paz mundial, así como el desarrollo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos, sin distinción alguna. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tales derechos se concibieron como el ideal común por el que los pueblos y las naciones deben esforzarse. Estos derechos también se conocen como derechos de los pueblos, porque les pertenecen a los grupos sociales, a la colectividad en general, a todos los pueblos y las naciones del mundo. Entre tales derechos están el derecho a la paz y el derecho al desarrollo económico. Ahora bien, en el subtema 4 nos habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto en cuanto a la Organización de las Naciones Unidas, según la ONU, como todos lo conocemos. Antes de concluir la Segunda Guerra Mundial, en la Conferencia de Yalta, se creó la Organización de Naciones Unidas. Su objetivo esencial era mantener la paz, pero pronto se decidió formular principios básicos que la garantizarían. La Asamblea General pidió a todos los países miembros que publicaran dicha declaración y que se distribuyeran, expusieran y leyeran y comentaran en los establecimientos de enseñanza. Ahora bien,
el subtema 5 nos habla del desarrollo de los derechos humanos y su vigencia en El Salvador, de tal manera de ejercerlos. El Salvador suscribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Era uno de los 58 países que conformaban la ONU. En el momento, a menudo, los conflictos sociales llevaron a los gobiernos a postergar el compromiso asumido ante la ONU. Fue a partir de la firma del Acuerdo de Paz en 1992, al crearse la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que tomaron seriedad la defensa y la promoción de los derechos humanos en el país. Dependen de los mecanismos de la ley facilita para ellos. En efecto, la Constitución de la República reconoce los derechos civiles y políticos, los económicos y los sociales y culturales. En cuanto al subtema número 6, nos habla sobre los derechos específicos. Estos derechos específicos están sobre las mujeres, sobre la niñez, las personas adultas mayores, de las personas que trabajan, de los grupos étnicos. Entonces, en 1967, la ONU aprobó la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, que reconoce la igualdad de derechos de ambos sexos. Según la Constitución de nuestro país, tienen los mismos derechos que los demás miembros de la familia. En cuanto a los grupos étnicos, esto nos dice que debe promover con efectividad la eliminación de las diferencias entre los miembros indígenas y los otros miembros de la comunidad nacional, de tal manera comparable con sus aspiraciones y formas de vida. En cuanto al subtema 7, nos habla de la importancia de los derechos humanos para la convivencia de los pueblos. La dignidad del ser humano se considera la base de todos los derechos y libertades fundamentales de todas las personas. Así se proclamó el 10 de diciembre de 1948 en París, para que todos los pueblos del mundo respetaran los derechos humanos. No obstante, muchas personas los desconocen. Los seres humanos tenemos muchos derechos, pero es importante reconocerlos, porque permite a las personas defenderse de cualquier abuso. Y con esto termino la breve explicación. Espero haya sido de utilidad para ustedes y nos vemos en un próximo video.